Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hablar de nuestro juego favorito, Mitos y Leyendas, pero en esta ocasión, en lugar de tener un review de un deck en específico de Mitos y Leyendas, vamos a platicar un poquito de las ediciones de Mitos y Leyendas, de las eras de Mitos y Leyendas, porque muchas personas me han preguntado que cómo está esto de las eras de Mitos y Leyendas, cuántas eras hay en Mitos y Leyendas y en cuántas eras se divide el juego y por qué la gente se refiere a ellas con nombres tan raros como Nueva Era o Génesis, y por qué no nada más simplemente le llamamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, las que sean, ¿no? Y vamos a empezar empezando, precisamente aquí estoy con este es el álbum de Mitos y Leyendas. A mí me gusta mucho porque ejemplifica muy bien todas las eras e incluso de a qué mitologías pertenecen todas diversas ediciones. De hecho, yo creo que a Salo ya le falta hacer un nuevo álbum como este para seguir así ejemplificándonos, porque esto nos va a ser pues muy ilustrativo para este momento. Empecemos con que hubo una primera era, y para eso traigo aquí este ejemplo de este deck de mi deck de primera era, que muchos ya han visto. Por ahí chequen mi deck definitivo de primera era, porque ya lo hemos checado. ¿A qué le llamamos primera era? Cuando empieza Mitos y Leyendas en el año por ahí del 2002, 2001, por ahí con el reto, pues le va muy bien a Mitos y Leyendas. Entonces pues el reto originalmente era una edición que hablaba de toda la mitología mundial, pero luego se les ocurrió empezar con Mundo Gótico, que hablaba de hechos, seres de la oscuridad y demás, y ya luego con la ira del Nahual pues ya empezarían a abarcar específicamente la mitología sudamericana. Luego con Ragnarok ya sería más específico todavía, y tendríamos solamente pues el ocaso de la mitología de los vikingos y el ocaso de los dioses. Luego tendríamos Cofradía, que volvería a hablar de la mitología mundial, y luego por ahí tendríamos la edición de Espíritu del Dragón, que hablaría de toda la mitología oriental. Estas, digamos, que son las primeras 6 ediciones de Mitos y Leyendas, y obviamente aquí hubo un producto especial llamado Liber Dominus Defensores, que aquí no está incluido porque eso ya eran productos especiales, y Liber Dominus traía las mejores cartas de estas primeras 6 ediciones y algunas cartas promocionales extras. A esto es a lo que le vamos a llamar la primera era. ¿Por qué le llamamos así a estas 6 ediciones más el Liber Dominus Defensores? Porque todas estas fueron cartas que fueron salidas exclusivamente para su mercadeo en Chile. Por ahí hubo excepciones, como por ejemplo esto que está en inglés, que es parte de la edición Brotherhood, que Brotherhood fue el primer intento para meter primera era en Estados Unidos, pero pues a grandes rasgos pues también se considera primera era, y son cartas pues son difíciles porque digamos que todavía no tenían una cobertura internacional. Primera era se limitó a Chile prácticamente, y por ahí solo Brotherhood o Cofradía llegaron a tener una expansión pues en varios países. Por ejemplo, aquí a México llegó a comercializarse de forma digamos masiva solamente la edición Brotherhood perdón, Cofradía en español, y pues obviamente por ahí conseguimos algunas cartas de Brotherhood que iban para Estados Unidos, pero el punto es que Salo en este momento dijo: oye, el juego ya es muy popular, ya creció demasiado, ya llegó el momento de crecer. Entonces acabaron con la edición de primera era, no porque esté mala las cartas, sino porque a partir de segunda era, con la edición Espadas Sagradas, hizo un corte para decir: esta edición no la vamos a manejar como un formato de juego internacional, porque pues obviamente solamente la gente que vivió en Chile pues tenía acceso a estas cartas. Entonces a la hora de combinar las cartas con futuras ediciones sería injusto para el mercado internacional poder jugar con cartas que no se distribuyeron en su país. Entonces a partir de Espada Sagrada empezó la segunda era, y con esto empezó la expansión de Mitos y Leyendas a toda América Latina, Estados Unidos, incluso países como España y Alemania. Entonces estas fueron, digamos, es la era que hasta ahora, digamos, es la más popular, al menos aquí en México, y por lo que veo también en Chile, porque las reediciones de segunda era se venden a todo lo que da. Entonces hasta el punto en el que vamos, segunda era ha sido la época más famosa de Mitos y Leyendas, más icónica de Mitos y Leyendas, más vendida de Mitos y Leyendas, y más diseminada en todo el mundo de Mitos y Leyendas. Y la segunda era compone las ediciones Espadas Sagradas, Cruzada, Helénica, Imperio, Hijos de Daná, Tierras Altas, Dominios de Ra, Encrucijada, Guerrero Jaguar, Vendaval, Compendium 1, Compendium 2, Barbarie, Reino de Acero, Hordas, Bestiario. Tenemos Héroes, la Gloria tiene su precio, Piratas, Corsarios, Héroes, Samurai, Katana, Dominus, Inmortales, Duna, Orígenes, Invasión
Insurgentes, y todavía hay otras ediciones más de Segunda Era que son Éxodo, Profecías, y tenemos Vikingos, y eso compone la edición más famosa de Mitos y Leyendas. Aquí, para ejemplificar eso, tenemos este mazo, que es mi mazo de Viejo Imperio, que abarca toda la primera mitad de Primera Era hasta esta edición, que es Bestiario y su extensión Héroes. Hasta aquí. De aquí para acá, todo esto es mi deck del Viejo Imperio. Entonces, la verdad es que esto es lo que Mitos y Leyendas lo puso en el mapa. Todavía en Nueva Era se siguen haciendo reediciones de imágenes icónicas de estas cartas. La verdad es que Mitos y Leyendas fue en este momento pues tremendo. Llegamos a tener aquí una base en México de más de 500,000 jugadores. Estuvo brutal. Entonces, pues la verdad que sí, estuvo genial. Y esto es lo más conocido, lo más celebrado del mundo. Entonces, pues aquí lo tenemos. Aquí en iba a decir el nombre de mi tienda antigua, pero no. Yo tenía una tienda hace muchos años con mis amigos en donde jugaban Mitos y Leyendas antes de Comicueva, pero hoy por hoy aquí está este deck para que usted ejemplifique la Segunda Era. Entonces, Primera Era, Segunda Era y Segunda Era fueron, aquí nada más les estoy mostrando las ediciones principales, pero hubo un sinfín de productos especiales como Liberdominus Arsenal, como Antología, por ahí estuvo también los paquetes especiales promocionales del aniversario 2006, que eran 2 paquetes, el Armagedón, las 3 triadas, la pirámide del K, caballo de Troya. Hubo un sinfín, el kit de héroes, el kit de corsarios, el kit de insurgentes, el kit de profecías. Hubo un montón de paquetes especiales que complementaban estas ediciones, que por eso hicieron muy muy amado el juego. Y por ahí del 2009, pues Mitos y Leyendas llegaría a un fin abrupto cuando la compañía Salo estaba ya en bancarrota prácticamente, pero pues no se acabaría, porque ya en sus últimas pataditas de ahogado, Salo quiso reconstituir el juego en una tercera etapa, que ya no le llamaron Tercera Era. A esta tercera etapa le llamaron Génesis, porque la idea era que durante esta nueva etapa intentaban reconstituir el juego otra vez a partir de cero para volver a traer a muchos jugadores a él, y pues tristemente pues no fue lo que se esperaba. Este juego, si se dan cuenta, ya se ve muy diferente desde que lleguemos a las cartas. El diseño ya muy diferente y los oros se volvieron de colores, entonces el juego se volvió Magic. Por ahí cuentan los chismes, ustedes me dirán si sí es cierto o si no, pero cuentan los chismes que lo que pasa es que se parecía tanto, pero tanto a Magic, porque pusieron a algunos campeones de Magic de Chile a rediseñar el juego, y pues nada más malo para el juego, porque todo juego, ya sea Magic, Yu-Gi-Oh, Señor de los Anillos, Bakugan, el TCG de Naruto, Dragon Ball, todo juego debe tener su personalidad. Entonces aquí el gran pecado mortal fue que se le intentó dar a Mitos y Leyendas una estructura como tanto de la carta, bien como la habilidad de texto se hizo más grande, la imagen se hizo más pequeña, las cartas adquirieron colores, adquirieron ataque y defensa y raza y subraza. Entonces estos son características demasiado Magic. Entonces llegamos a un punto de juego que prácticamente, de hecho no prácticamente, ustedes pueden tomar este deck de Mitos y Leyendas y chocarlo contra un deck de Magic sin ningún problema, porque el juego se volvió un clon de Magic. Entonces la verdad es que no estuvo nada bien en cuanto a subieron los costos de las cartas, bajó la calidad del foliado de las cartas, el juego ya no tenía la personalidad de Mitos y Leyendas y se agregaron muchos elementos al juego que ya no le gustaban a los jugadores. El arte todavía es muy bonito, me gusta mucho, y yo sí la verdad que ya después, al principio no lo compraba mucho, ya después cuando se remató aquí en México pues me hice de muchas cartas y empecé a hacer mazos, pero lo cierto es que pues este juego sí, fue pues la parte donde murió Mitos y Leyendas en su primera etapa, y la primera vez que hubo un corte digamos al juego de forma masiva. Esta era solamente tuvo 3 ediciones, que fue un paquete especial llamado Conquista. Luego, déjenme ver si tengo alguna carta de ejemplo, pero no creo que todo este paquete es de la siguiente edición, que se llamó Trincheras, que hablaba de la Primera Guerra Mundial. Y por último hubo una edición llamada Apocalipsis, que hablaba de el final de los tiempos, muy apropiado para el final de Mitos y Leyendas, y con estas únicas 3 ediciones acabó Mitos y Leyendas por ahí del 2009. Luego empezaría una nueva etapa
por ahí del 2012 a lo que le conocemos ahora Nueva Era. Y pues ustedes ya la conocen. Aquí tengo este mazo de mi mazo de caballeros, que también les he mostrado en el canal. ¿Qué es la Nueva Era? Pues son todas las ediciones que vienen a partir de esta edición llamada Furia, y componen pues todo lo nuevo entre las ediciones que yo les puedo comentar. No me las sé todas de memoria, porque estas ediciones, como les he comentado, salvo por las primeras que fueron Furia Extensión, Sumeria y Rebelión, que fueron las primeras 4, fueron las únicas 4 ediciones que se vendieron de forma masiva aquí en México. A partir de Rebelión, las ediciones ya prácticamente no hubo distribución en México y se volvieron raras, al punto que mucha gente ni siquiera sabe que existe esta era de mitos, y pues ellos nada más conocen de mitos y leyendas esto, que son las 3 primeras fases del juego. Como referencia, pues para que se den una idea, entre estas ediciones están Sumeria, Rebelión, Midgard, Asgard, Camelot, Templarios, Bushido, Sol Naciente, está Contraataque, está... Ay, jole, se me van después de esas las ediciones. Por ahí sé que está El Legado Gótico, está Steampunk, Kilimanjaro, Águila Imperial, está... ¿Cómo se llama esta edición? Como de... hay Tinta Inmortal, Hermanos Grimm, Ultratumba, Conjuros, Tierra Austral, está Cero y infinidad de ediciones que han seguido alrededor de ellas. Hay por ahí en Wikipedia, pueden checar Mitos y Leyendas TCG, y ahí viene el nombre de todas las ediciones, pero al menos de Nueva Era ya llevamos otras 20 y tantas ediciones nuevas, y un sinfín de paquetes especiales también, y un sinfín de reediciones. Y pues ahí es donde estamos. Y actualmente lo que está pasando es que se están reeditando nuevamente durante esta etapa de Nueva Era. No solamente salen cartas de Nueva Era, sino que se están reeditando cartas de Primera Era y de Segunda Era, para los que son muy fan de esta etapa del juego. Entonces pues parecería fácil, ¿no? Primera Era, Segunda Era, Génesis, y la última etapa que estamos viviendo ahora, que se llama Nueva Era. Entonces hay mucha gente que me pregunta, entonces tenemos 4 ediciones de Mitos y Leyendas, tenemos 4 etapas de Mitos y Leyendas. Le digo, bueno, oficiales sí, pero yo diría que hay una 5ª etapa que luego no contemplamos demasiado, y es de lo que vamos a hablar ahorita. Y es que estas 4 etapas, digamos que se consideran oficiales. Estas 1, 2 y 3 fueron editadas por la empresa que fundó Mitos y Leyendas, llamada Salo, pero ya después con Nueva Era tomaría la gente que quedó de Salo, tomaría las riendas y se renombrarían Club, y ellos seguirían con el juego. Obviamente no todas las personas, muchos de los artistas y de los creadores originales pues ya no colaboran de tiempo completo en esta nueva etapa, pero de todos modos ahí sigue la esencia, ¿no? Pero muchos me preguntan, entonces serían primera, segunda, tercera y cuarta. No, yo diría que es la primera etapa sería Primera Era, segunda etapa sería la segunda etapa sería Segunda Era, la tercera etapa sí sería Génesis, que así se le llama, Génesis. Pero entre Génesis y Nueva Era, o sea, muchos dijeron, oigan, ¿y por qué no le pusieron Cuarta Era a Nueva Era? Bueno, en principio fue para empezar otra vez todo de cero, nueva compañía, nuevos conceptos, nuevo metajuego, nuevo todo, ¿no? Pero en medio hubo algo, y hubo una era a la que muy amablemente le llamo la Era Oscura, porque entre el año 2009 y el año 2012, que volvió a salir Mitos y Leyendas, el juego no se paró. La comunidad, la verdad es que la comunidad de juego de Mitos y Leyendas es una comunidad pequeña, pero comparativamente con otras comunidades como la de Yu-Gi-Oh, la de Pokémon, pero es excesivamente apasionada. Entonces, por supuesto que al morir el juego en el 2009, al tener su primera muerte con la caída de la empresa Salo, pues los fanáticos no se iban a quedar parados. Ahora, el equipo para empezar, yo considero que hay una cuarta etapa, una cuarta era oficial, no oficial, pero algo que sí se tiene que considerar, primero que nada, porque el equipo de Mitos y Leyendas, las personas que quedaban, los ilustradores, los impresores, los desarrolladores del juego,
que se encargaban de hacer el juego. Una vez caída la compañía Salo, retomaron pues ahora sí que toda la experiencia que tenían, y ellos crearon un juego que querían que se llamara Mitos y Leyendas, pero todavía el nombre Mitos y Leyendas estaba en propiedad de la empresa Salo, y pues por lo que veo, no que ellos todavía tenían la esperanza de resurgir y demás, pero lo cierto es que pues la empresa no resurgió, y pues el equipo creativo no se quiso quedar parado, así que crearon un juego que ya después analizaremos las cartas a detalle. Pero este juego, pues si se dan cuenta, bien, aquí está una imagen de Genso, aquí pueden ver ilustradores del juego, la mecánica o sea, las mecánicas de este juego son muy similares, usan oros, nada más que aquí se llaman ambrosías, usan aliados, usan talismanes, nada más que ¿qué pasó? Lo que pasó con este juego fue que al no tener los derechos de Mitos y Leyendas, pues no se podían llamar Mitos y Leyendas, así que el juego, miren, usó esta ilustración y esta carta como insignia, es la carta Fénix, porque este juego se llamaría Fénix. Ahora, hay mucha gente que no lo quiere considerar algo oficial de Mitos y Leyendas, y aunque tiene una mecánica de juego diferente, la verdad es que si tú lo acomodas con los oros y los aliados al estilo de Mitos y Leyendas, se puede jugar perfectamente como un juego de Mitos y Leyendas. Se pueden complementar decks de segunda era de Mitos y Leyendas, se pueden intercalar los oros con los de Mitos y Leyendas, y la verdad es que se pueden incluso hacer combinaciones entre esto y segunda era, o sea, no hay mayor problema para que esto entre en el metajuego. Ahora, aunque es un juego diferente porque no tenía el derecho, estaban los creadores de Mitos y Leyendas, estaban los ilustradores de Mitos y Leyendas, el equipo de desarrollo y diseño de Mitos y Leyendas, así que yo soy de las personas que dicen, si huele a Mitos y Leyendas, si sabe a Mitos y Leyendas, si se maneja como Mitos y Leyendas, pues es Mitos y Leyendas. Así que el juego de Fénix es una edición única de una edición que solamente se distribuyó y se comercializó en Chile. Aquí en México llegó aquí de plano no llegó, y todas estas tarjetas las conseguí porque soy muy muy fanático, las importamos, y por ejemplo esta es del buen Andrés Silva. Ya te digo, ya checaremos este deck, pero la verdad es que el juego aquí pues se notaba que no querían dejar morir el juego las personas de Club, y aquí es donde se uniría el equipo creativo que estaría detrás, pues ahora de la nueva era. Por favor, si saben más detalles de esto, corríjanme, porque pues obviamente todo esto aquí en México es súper underground, no sabemos demasiado de esto, porque pues insisto, son cosas que se perdieron en la historia. Yo lo que sé es que solo fue una edición de este juego, no porque no fuera comprado. De hecho, aquí todo lo que llegó en México, todo se acabó, todo es muy cotizado y muy apreciado entre los fans, pero lo cierto es que tengo entendido que hubo muchas razones en Chile que evitaron que este juego llegara a ser muy popular, entre ellos razones del tipo social, porque en ese momento había ciertos problemas sociales en Chile que hacía que los estudiantes universitarios, que eran el principal público que consumía esto, tuviera otros intereses geopolíticos en ese momento. Entonces pues no se dio que esta edición pudiera pues crecer demasiado. Y mucha gente me dice, oye, pero pues ¿cómo vas a considerar una etapa una sola edición? Bueno, pues pongo de ejemplo Génesis. Génesis es considerada una etapa y solo tuvo 3 ediciones. Ahora, Club solo sacó esta edición durante estos años, pero Club no estaba solo, porque muchos de los fanáticos de las comunidades de Mitos y Leyendas empezaron a sacar cartas promocionales, ya sea para reinventar el juego o para hacer nuevas cartas promocionales que fueran combinables con la etapa más conocida de Mitos y Leyendas, que fue Segunda Era, y prolongar la Segunda Era. Entre ellos, me dirán, ¿y tienes cartas que prueben eso? Pues claro, de hecho hubo un sinnúmero de proyectos, muchos que seguramente ustedes conocen, si son de Chile o son de México, o tal vez incluso de otro país de Latinoamérica, que igual hubiera esta fanaticada por Mitos y Leyendas y no dejara morir el juego. Aquí en México tuvimos un proyecto llamado Regeneración, que intentaba volver a traer el juego de Mitos y Leyendas con cartas nuevas. La verdad es que el equipo que hizo esto fueron fanáticos de Mitos y Leyendas que subieron estas cartas a internet sin un fin de lucro. Simplemente le decían a la gente, descárgalas y sigamos jugando, sigamos extendiendo el juego, y pues se rifaron porque sacaron 3 ediciones, una hasta con SPs y ultra reales, una enfocada a ángeles y demonios, que la verdad el arte está excelente y ya lo revisaremos aquí en un futuro, y tuvo por ahí, me parece que tuvo 2 ediciones más. Primero tuvo esta edición, no me acuerdo cómo se llamaba Apocalipsis esta edición, no recuerdo del todo cómo se llamaba esta
edición, pero lo que sí les puedo decir es que, déjenme ver si la encuentro, tuvo en esta edición, después de esta edición hubo cartas promocionales. Aquí están, por ejemplo, esta que es Halloween. Hubieron las cartas promocionales. Déjenme enfocarla. Hubo una segunda edición corta, como de unas 7, 8 cartas promocionales que eran Halloween. Y el proyecto Regeneración continuó en México con una edición que ya desafortunadamente ya no imprimí, ya no tuve, pero que se llamaba Camelot, que traía otra vez la mitología arturiana. Entonces la verdad es que estaba rifadillo este proyecto. De hecho, yo las imprimí con muy buena calidad y las tenía como promos ahí en mi tienda para la gente que las quisiera. Estaban muy padres. De eso sí, estaban tan poderosas las habilidades que lo que yo hice fue decirle a la gente que en lugar de que las combinaran con Segunda Era, que esto ya se iba a considerar como un juego por sí mismo y que podíamos jugarlo, podíamos hacerlo válido, pero digo, dependiendo de la tienda donde tú fueras, había gente que sí combinaba esto con Segunda Era, y en el caso de mi tienda yo lo que decía es que como los archivos PDF estaban en aquel tiempo gratis en internet, le decía, pues tú imprímelos, aunque sea en blanco y negro, aunque sea en el papel más chafa, y hazte un deck, y todo eso es jugable sin ningún problema. Entonces yo lo separé como si fuera como un formato aparte, y para juego práctico pues había muchas gentes que iban y jugaban con este formato, sobre todo los chavitos que querían seguir jugando Mitos y Leyendas o no les alcanzaba para jugar Mitos y Leyendas. Y en aquel tiempo pues tenía una tienda llamada, allí en Tempo, pues mi tienda estaba en Tlanepantla, un municipio en el Estado de México, aquí en México, y yo generé mi propia edición. Como ven, yo también era un entusiasta, entonces tomando muchas ilustraciones que Genso hacía que Genso tenía en su página, lo que hice fue promos de distribución gratuita en mi tienda, promos que así como en su momento cuando existió un Jueves Mitológicos, estas promos se regalaban, yo también empecé a regalar promos haciendo uso de imágenes muy clásicas de Mitos y Leyendas, como por ejemplo la Nursla del Noruega, o usando otras imágenes que a lo mejor Genso no había usado en su momento para Mitos y Leyendas, pero que tenían ese arte, y creando cartas nuevas. Entonces la verdad es que yo creé una edición aparte que también ya revisaremos en este canal. Entonces la verdad es que se armó una buena colección. Estas, por ejemplo, tenían habilidades manchadísimas, y si hacías un deck de esto, podías enfrentarte a un deck de primera era, de segunda era sin ningún problema. Pero yo las hice más que para jugarlas, yo las hice como promocionales que fui regalando en los Jueves Mitológicos. Nosotros seguíamos jugando Nueva Era y en los Jueves Mitológicos regalábamos estas promocionales. El punto es que en algún momento se hicieron tantas promocionales las que habíamos regalado para que la gente las tuviera meramente de colección, que llegó un punto en el que ya se podían hacer mazos de estas promocionales. Así que igual que pasó con el deck de Génesis y con el proyecto Mitos y Leyendas Regeneración, también empecé a permitir que se usaran en estas promocionales para ciertos torneos. Entonces lo que empezamos a hacer fue torneos de Segunda Era, en donde permitíamos usar de repente cartas como ejemplo los reinos de Tercera Era, o ciertas cartas de Regénesis, o ciertas promocionales que hacíamos, o incluso ciertas cartas de la edición Fénix, y así continuamos jugando hasta que se hizo tanto un juego. Miren, estas fueron las primeras promos que tenían este marco negro, y luego hice otro juego de promos con un marco rojo, y pues así siguieron las ediciones hasta el 2012, que regresó Mitos y Leyendas. Entonces así yo lo separaría en mi muy humilde opinión. Yo llamaría las etapas de Mitos y Leyendas la primera era, la segunda era, Génesis, la era oscura, y tenemos la nueva era, en estas 5 etapas de Mitos y Leyendas. ¿Y por qué, insisto, por qué considero esto una etapa? Porque aunque no fueran oficial de Mitos y Leyendas, aunque no fueran Salo, sí hubo una edición oficial de Clue, y de todos modos hubo múltiples ediciones creadas por los fans de Mitos y Leyendas que no dejaron morir el juego, y fue esa pasión de no dejar morir el juego que hizo que cuando volviera Mitos y Leyendas en nueva era, regresaran los jugadores con toda la potencia, como si el juego nunca se hubiera ido, porque de hecho nunca lo dejaron morir. Y digo, yo solamente voy a poner 4 decks que yo logré armar en esta etapa, 4 decks de ejemplo, pero seguramente si ustedes me están viendo en este canal y ustedes están en Latinoamérica, seguramente ustedes conocen otros proyectos, otras promocionales, otras cartas hechas por fans que se hicieron durante esta etapa porque no querían dejar morir el juego. Entonces, pues espero que esto les haya servido
servido como una referencia de cómo están las etapas del juego, de lo que es oficial canónico de Salo, lo que es canónico de Clu y lo que los fanáticos pudimos armar en ese momento. Espero que les guste y no se preocupen, ya en algún video vamos a revisar estos 4 mazos a detalle para que ustedes vean carta por carta lo que los fans, lo que Clu estaba haciendo en ese momento. Y pues sin más por el momento, seguimos en contacto.